Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de cómo es el formato de entrega del taller 3. Este, Vamos a entrar un poquito en las especificaciones, ¿no? Ya tenemos qué es lo que se hizo a lo largo en el video anterior y cómo se hace así muy someramente, ¿no? Entonces ya para esta parte, nada más va a ser como la presentación. Ya ustedes saben editar las gráficas y tablas, entonces no me voy a detener en eso, simplemente para que vean qué es lo que se entrega. ¿Vale? Lo primero que nos pide es, bueno, para empezar, que sea un formato, un archivo tipo PDF, ¿no? A ver, vamos a ponerlo acá para poderlo marcar. Aquí. Mm, Aquí están las especificaciones, ¿no? Archivo PDF. Espacio sencillo se refiere sobre todo a que sea 1.5, ¿no? Letra Arial, bueno, no necesariamente Arial, ¿no? Pero que sea letra redonda del número 12, ¿no? Las medidas de las gráficas que deben ser de 1.5 por 17.5 de ancho. Y bueno, los cuadros no tienen un tamaño, ¿no? Pero sí un formato, que es el formato APA. Ya les había mencionado que en cuanto a los colores, pues sí les facilita distinguir ciertos datos con colores, resaltarlos, no sé, etcétera. No hay tanto problema, pero el formato sí. Entonces ahí tengan mucho cuidado, que son los errores que más cometen. Inclusive cómo se pegan. Tienen que tener mucho cuidado. Ya hay videos de cómo se pegan. Ya hay videos de cómo se cambian los tamaños para que no se pongan no tenga las medidas necesarias, ¿no? Que está solicitando aquí. Entonces, ya eso ya no lo vamos a hacer. Bueno, lo suben a Classroom. Ya saben, eso no, creo que nadie no tiene problema. Ahora, vamos a especificaciones. Aquí. Con base en el título del taller uno, ahora componerlo para que se trate de un análisis de fecundidad. ¿Vale? Se trata de un análisis de fecundidad. Ya tienen, cada taller tuvo un nombre distinto, ¿no? No es el mismo y hace alusión a cada uno de los temas. El anterior hizo alusión a la mortalidad, este va a ser a la fecundidad, ¿vale? Su nombre, por favor, pónganlo porque se les olvida. Hay que numerar también esto, numerar cada cuadro y gráfico que se presente y la fuente, ¿no? Estos aspectos hay que tenerlos, pero bien presentes porque los dejan de lado a veces, ¿vale? Ahora vamos con la introducción. ¿A qué nos referimos con la introducción, ¿vale? En este lado, lo que nos pide es retomar algunas características del municipio, alcaldía o entidad a trabajar. Hasta aquí. Ya tenemos algunas características sobre esto, ¿no? Que fueron presentadas desde el taller uno. Algunos tuvieron que volverlo a hacer esa parte porque no la hicieron correctamente. Si la hicieron correctamente desde el inicio, ya de ahí pueden extraer la información más fácilmente. Pero que extraigan información de allá no significa nada más copiar y pegar, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer aquí es solamente retomar algunas características que sean necesarias, importantes para el análisis de la fecundidad.
No vamos a poner todo, este, cosas que son innecesarias, ¿no? Porque tampoco se trata de hacer una introducción que algunos hacen de 7 cuartillas, ¿no? Eso no es una introducción. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y aquí se los menciona, ¿no? Bueno, ya retomaron eso. Pero ¿qué encontraron? Hay que hacer un breve resumen de lo que pasó en el taller uno 2 y 2. ¿Qué pasó en el taller uno y 2? ¿Qué encontraron? Por eso lo importante de hacer una correcta conclusión, porque de esa conclusión van a extraer esto que les pide. Si hicieron una buena conclusión en el taller uno, pudieron explicarlo para el taller 2. Y ahora, si hicieron buenas conclusiones en ambos talleres, van a poder retomar de ahí bien, sin ningún problema, para este taller. Entonces es necesario que lo tengan y si no lo tienen, hay que trabajar sobre ello, regresar al taller uno y 2, analizar ustedes ahora otra vez con base en los comentarios que les realicé, checar cada uno de los puntos y ustedes volver a hacer un análisis para poderlo ustedes explicar ahora en este taller, ¿no? Un poquito así igual, tiene que ser lo más breve posible. Y eso les va a ayudar a lo que se espera del patrón de fecundidad. Aquí se los dice, les pide lo que se espera del patrón, ¿no? A partir de lo que ya conocen, porque muchos omiten este punto y de ahí empieza a tener errores y por eso es que tienen también calificaciones bajas. Ahora vamos con la metodología. Se indica las fuentes de información utilizadas. A ver, aquí este punto. Algunos señalaron que lo copiaron tal cual. Si revisan los videos, dice, se pueden basar en este, hay que complementar o incluso a veces les menciono, me faltó algo, ¿no? Y no lo escribo. Y también hay trabajos, por ejemplo, yo pongo los puntos suspensivos y todo porque es continuación, ¿no? Es lo que hago referencia con los puntos suspensivos. Y ustedes copian tal cual el error, ¿no? Ese es un problema, o sea, no deben de copiar lo que yo les pongo. Ustedes van a redactar su trabajo, porque al final de cuentas, si ustedes están copiando tal cual lo estoy poniendo, puede ser igual un tipo de plagio. O sea, se pueden basar en eso y ustedes van a analizar porque se supone que hicieron el taller y saben cuáles son los pasos a seguir. Entonces saben a dónde se metieron y es lo que van a hacer en su metodología. ¿Qué es lo que hicieron? Ah, me fui a las estadísticas vitales, en este caso de natalidad, utilicé los tabulados, utilicé tales variables de más bien demográficas sobre la madre, sobre qué variables utilicé sobre el, la persona nacida, el infante, como le quieran poner, ¿no? ¿Qué variables utilicé de él, ¿no? Si utilicé nada más de la madre, si utilicé del padre algún dato, ¿qué más? Utilicé también los, los censos de población. A ver, un punto importante ahí. Los censos de población no se hacen en 2019, en 2021, en 2022. Esos no son censos de población. Los censos de población son cada 10 años. Fue de los primeros temas que vimos en las lecturas del inicio. Viene todo eso, se les explicó. Entonces hay que revisar sus notas si no tienen claro eso, qué es un censo y qué es una encuesta. Si no tienen claro eso, hay que regresar al inicio. Este, lo que ustedes ocuparon, sí, son los censos, pero de 2010 y 2020. De ahí.
Eso sirvió para hacer las proyecciones. Ustedes ya van a explicar con calma qué hicieron. Esos son los errores que tienen y por eso es que se los marco, ¿no? Que la metodología tiene detalles, está mal, porque yo nada más les puse así muy general qué es lo que pasó, pero ustedes debieron trabajar y señalar cosas que a mí se me pudieron pasar en la explicación y que por obvias razones, de todos modos, como ustedes lo hicieron y tienen claro eso, lo van a explicar en su taller. Y aquí dice las expresiones del cálculo, es decir, cada indicador que ustedes ocuparon, cómo se construyó, es decir, la fórmula. Les señalé, esto ya no es obligatorio, pero muchos sí lo necesitan. ¿Por qué? Porque tienen errores de cómo interpretar el número. No saben cómo lo interpretan. Entonces, yo lo que les recomendé precisamente para evitar un poquito estos problemas es, ah, utilicé la tasa global de fecundidad. ¿Qué es la tasa global de fecundidad? Ahí están las notas en el Classroom y ustedes pueden copiar eso y citarlo si así lo quieren, ¿no? Una, una o dos personas citaron las presentaciones que les mandé sobre qué significa cada indicador y cómo se lee, o en su defecto, pueden buscarlo en internet, busquen una fuente confiable, no todas las fuentes son confiables, y cítenlo, porque si ustedes no citan, son plagios. Y también eso baja su calificación. Ahí tienen que tener mucho cuidado con el plagio porque no es nada más una calificación, ¿no? Es un trabajo que si ustedes no lo atienden y siguen haciendo esta cosa recurrente de nada más estar copiando y pegando el pedacito y porque nada más fueron una frase, una palabra y no la citaron y se identifica por los programas que se utilizan. Cuando ustedes presenten su proyecto de investigación para titularse o en su defecto su informe, van a tener muchos problemas y ya dependerá de las instancias correspondientes la sanción que tengan, ¿no? Entonces, por eso me parece muy importante que tengan claro cómo citar y que si no lo saben hacer, lo, lo investiguen, ¿no? Es un punto, es en los primeros semestres, en los primeros de tronco común donde se vio estos puntos y si no lo vieron, pues, y no tienen notas sobre eso, hay que investigar. Por ejemplo, el CIT da cursos sobre eso, la biblioteca, si no pueden aquí, en la biblioteca central también se imparten varios cursos sobre eso, nada más hay que ver cuándo se abren las convocatorias y eso, o cuándo son estas clases especiales o cursos en donde les dan esto, les enseñan a utilizar gestores bibliográficos, etcétera, ¿no? Entonces ustedes pueden tomarlo y hay varias herramientas como para poderlo hacer. Hay páginas de la UNAM donde les presentan cómo citar, les dan los manuales, porque si buscan el manual normalmente está en inglés, hay traducciones y hay para citar un sinfín de materiales, sobre todo en el formato que está más utilizado, que es el APA, y las páginas de la UNAM tienen bastantes recursos como para enseñarles. Inclusive me parece que hay videos y si no, pues ahí revísenlo. Y entonces eso es la parte de la metodología. Ahora vamos con los resultados. Con resultados. Aquí nos está pidiendo no pegar la primera gráfica, ¿no? Nos está pidiendo que abramos con un texto donde se indique el total de nacimientos en los 4 años que estamos trabajando, el índice de masculinidad y su interpretación, tomando en consideración el COVID-19. ¿Vale? Esto es nada más el texto de apertura. No estamos haciendo nada más.
Y aquí, ojo, está pidiendo 4 años, 19, 20, 21 y 22. Eso es lo que nos está pidiendo en esta primera parte. COVID. El COVID no empezó en 2019. Punto importante. ¿Qué es el 2022? Para que hagan esta relación, empiezan en 2020 y 2021. ¿Qué sucede? Durante, ya con la vacuna y posterior. ¿Qué es lo que sucedió? 2019 es el antes, no existía el COVID. Entonces tengan cuidado porque es sí, una epidemia que no es lejana a ustedes. Al parecer se supone que estuvieron informados y la tuvieron y la tienen clara, vivieron qué es la epidemia y no saben cuándo inició, no saben qué es lo que pasó. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, hay que investigar, si no saben, hay que investigar cómo afectó la epidemia, la pandemia más bien, a su entidad, y eso es lo que hay que investigar, ¿no? Sí, se pueden basar en qué pasó en general en todo el país, ¿no? Y eso sirve como base para adentrarse a su entidad. Por eso se les pide acá algunas características, ¿no? Para que ustedes puedan hacer las relaciones. Teniendo eso, ahora sí, nos vamos a la gráfica número 1. Ya explicamos esto. Ahora se va a analizar la tendencia de los nacimientos totales y el índice de masculinidad. Y aquí vienen los años. Si bien no se van a ir desglosando. En 1992 hubo esto, 93 tal, 94 tal, 95. No van a ir así, ¿no? Se trata de ir buscando picos, ya sea hacia el alza o hacia la baja, y qué sucedió, por qué. ¿Por qué bajaron tanto los nacimientos? ¿Por qué aumentaron? En tales años se mantuvo, fue avanzando progresivamente, etcétera, ¿no? O sea, hay que ir viendo qué es lo que sucede, ¿no? Por eso se ve gráficamente, ¿no? Como para ir viendo si vamos hacia arriba, vamos hacia abajo, eh, se va manteniendo en horizontal, no sé, etcétera, ¿no? Ustedes tienen que ir viendo qué es lo que está sucediendo con con las líneas para interpretar un poquito mejor los números. Al igual, el índice de masculinidad son índices, no son porcentajes. Cuando son porcentajes dice porcentaje, no es lo mismo, ¿vale? El índice es por cada 100 mujeres. En este caso, el índice de masculinidad es por cada 100 mujeres y es un índice, no un porcentaje, entonces hay que tener cuidado con eso. Luego, hay que analizar la tendencia de fecundidad. Bueno, esta es la gráfica número 2, ¿no? Listo. Analizar la tendencia de la fecundidad adolescente, es decir, de las menores de 20 años, de 15 a 19. Eso es a lo que nos referimos. Y de la niñez, que son menores de 15 años, del 85 al 2021. Bueno, a ver, aquí, primer errorcito, ¿no? Que nos pasó. No es desde el 85. Si no me recuerdo, ahorita de todos modos lo corroboramos, es del 92, ¿no? Casi todo es del 92. De hecho es 90, ¿no? Algunos sí les va a aparecer 90, pero normalmente es 92. Entonces ahí hay pequeños errorcitos que, por ejemplo, en la redacción de la metodología tal vez, y eso donde se indiquen los años o donde lo estén señalando, van a editar de acuerdo a los años, porque si ustedes me dicen desde el 85 y no hay datos del 85,
No suena congruente, ¿no? Y 2021. No, aquí también. No acabamos en el 2021. Es 2022. ¿Vale? Aquí sí dice porcentaje, ¿vale? Mediante el porcentaje de mujeres que tuvieron hijos de las menores de 20 años, ¿no? Por mil, aquí, esto también, que no es lo mismo en el caso de la niñez. Entonces aquí hay que tener cuidado. El de adolescentes, un porcentaje, y el otro es un por mil, que sí son porcentajes. Bueno, un porcentaje por mil, diferente al índice de la masculinidad que no pertenece a un porcentaje, ni a un por mil. Se interpretan distinto, entonces hay que tener muchísimo cuidado con qué significa. Por eso les decía, pueden ahí en la metodología hacer una breve descripción, una definición del indicador para que no tengan problemas, ¿no? Luego nos pide una gráfica 3. Para el 2022, 19, 20, 21 y 22 hay que calcular lo relacionado a las tasas brutas de natalidad, especificando la limitación como indicador de fecundidad. Aquí está. Esto es la primera parte, ¿no? Antes de poner la gráfica, se escribe esto. ¿Dónde tenemos las tasas brutas de natalidad? En el cuadrito, ¿no? De hecho, me parece que así se llama la hoja y si no buscan en su base de datos dónde tienen la tasa bruta de natalidad, que está debajo de donde hicimos el prorrateo de los nacimientos. Ahí se encuentra. Y luego tenemos, una es la tasa bruta de natalidad y la otra es la tasa bruta por sexo. No es lo mismo. Así que ojo con eso, hay que tener cuidado. Si van a poner todos los números, explíquenlo correctamente. Ahora sí, abre paso a lo que es la gráfica de las tasas específicas por edad, que es la gráfica 3, interpretando los resultados. Hay de este lado, ¿no? Es lo que van a hacer con la gráfica 3. Ahora, otro. Hay que presentar el valor de la edad promedio de la fecundidad y relacionarlo con la gráfica anterior. Hay indicadores que no estamos graficando y hay que mencionar. Entonces, ojo con eso. Luego, vamos a indicar la pertinencia de calcular la tasa global de fecundidad y la tasa de reproducción para los años que estamos trabajando. Ahí nada más vamos a comentar esto, ¿vale? Van a sacar su fuente y todo. Tal. Ahora sí, viene el pequeño cuadrito o como lo vayan a colocar ahorita, entramos en eso, ¿no? Interpretar cada uno de de los valores calculados en términos de características de la población de estudio. Es decir, los números que sacamos de los indicadores los van a relacionar con su población. Por eso hay una investigación de la población para poder hacer esas relaciones, que era lo que les preguntaba en las primeras lecturas de cuál es el papel o qué aporta la sociología a la demografía, ¿no? Entonces, a partir de un análisis sociológico, ustedes van a interpretar y van a relacionar los números, es decir, aquí dice los valores calculados, los indicadores, con las características para hacer un análisis sociológico sobre qué es lo que está sucediendo en su población, ¿no? Luego, finalmente, van a presentar gráficamente, ya eso será decisión de ustedes, o numéricamente, pero sí o sí tiene que estar presente. En el caso de la propuesta de nosotros es
un cuadro donde se presenta todo esto. Para el grupo de 45 a 49 años con los datos del censo de 2020. Aquí, ojo, no son todos los años, es 2020. El promedio de hijos nacidos vivos por las diferentes características de alfabetismo, escolaridad, etnicidad, lugar, es decir, todas estas variables, ¿no? Ahora, aquí hay que detenernos un poquito en este punto. El video señala cómo bajamos esta información. Esto no lo vayan a confundir con las estadísticas vitales. No es lo mismo. Entonces, en la metodología, si ustedes empiezan a jalar a estas partes en donde no corresponden y empiezan a decir que estas fueron para calcular y la sacaron bueno, la sacaron a partir de las estadísticas vitales de natalidad, está mal, porque no se hizo así. Por eso les digo, revisen todo antes de entregar. Esto se hizo con el censo de población, aquí dice, ¿no? Entonces, chequen el video, cómo se hizo, cómo hicieron sus pasos para poder meterlo a la metodología. Ahora sí, ya que tenemos más o menos claro esto, vamos a empezar con el formato de entrada. Bueno, bien, vámonos primero con la gráfica. Bueno, antes de presentarlas acá, a ver, vamos aquí. Aquí ya no le cambié el título, ¿no? No sé. Ya, le puse un título, ¿no? Se entrega el 19 de mayo, tiene mi nombre, tal. Empezamos. Una introducción. Ya hablamos un poquito de lo que es la introducción, entonces ya, vamos a empezar. ¿Qué vimos en el taller uno? De lo que se analizó en el taller uno, cuáles fueron los resultados. Luego pasamos al taller 2, qué aportó el taller 2, si nos quedaron ahí algunas cosas por describir y eso porque había limitantes en en los indicadores, se señala, o incluso que había que hacer relación de algunos puntos con la natalidad para tener más completo el tema, se pone aquí. Ahora, ya, una vez que terminamos como la parte del taller, vamos a empezar un poco ya con lo que se espera del taller de la fecundidad, ¿no? ¿Cuál es el patrón esperado? Si voy a señalar datos específicos que no son meramente idea nuestra, hay que citar correctamente, ¿vale? Páginas. De dónde estoy tomando? Si es una idea que se desarrolla a lo largo del trabajo y leí todo el trabajo, bien. Pero si es una idea muy, muy específica y si se entiende, de acuerdo a cómo están redactando, ahí se identifica si es una idea específica y está situada en una parte específica del trabajo o si es una idea que se desarrolla a lo largo del trabajo, tiene que entenderse en su texto, ¿no? Y no se trata de poner lo que se desarrolla en el texto.
¿no? Es una idea que se desarrolla a lo largo del texto, ¿no? Por eso hay que trabajar sobre la escritura, ¿no? Entonces ya desarrollamos todo. ¿Qué es el patrón de fecundidad? ¿Qué esperamos a partir de lo que conocemos, ¿no? Yo aquí fui muy simplista, hay que desarrollar tal vez un poco más. Ya sería cuestión de ir analizando a detalle. Y obviamente esto yo ya lo tenía, no es, hay que hacer una investigación previa y todo. Luego la metodología, ya le señalé, este, igual, tengo algunas partes que tienen detalles que no están correctos, que ahorita que los estaba leyendo hay que corregir y por ello se lo señalo, ¿no? Desde el inicio. Es como la base para que empiecen su trabajo. Más no, ya con eso ya es, se copia tal cual, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Cada uno de los indicadores, qué significa, ya, ¿no? Luego, vamos con el primer punto. Hay que comenzar redactando lo que nos pide, ¿no? Para cada uno de los años y ya empieza a señalar, ¿no? Cuántos nacimientos hubo en cada año, cuántos fueron de hombres, cuántos fueron de mujeres. ¿Por qué es importante esto? Porque nos vamos a ir a hacer la relación con con la razón de masculinidad, ¿no? Entonces sigo, si necesito señalar algo muy específico y es una cita mayor a 40 palabras, va aparte con su respectivo sangría y bien citado, ¿no? Aquí, este tipo de cita es una cita de la cita. Entonces, la cita es de de este investigador citado en este libro. Yo no leí directamente a este autor. Yo leí a estos autores y de ahí saqué esta cita, ¿no? Entonces hay que darle su crédito a quien corresponde, si ellos hicieron la cita, y que no está mal también ir directamente al texto original y revisar, porque inclusive luego hay fallas ahí en las citas, ¿no? Obviamente, para hacer esos contrastes, hay que revisar tal cual la edición que ellos están trabajando, ¿no? Ahora, un punto importante cuando les señalo, el espaciado debe de ser igual, tanto en el párrafo como entre uno y otro. Esto es lo que hacen unos. No es igual, obviamente aquí tiene, a ver, se los voy a poner. Ahí está. Esto ya no es 1.5. 1.5 es esto. Esto es doble, porque aquí tienen que se agregue espacio. Por eso es que no tienen el 1.5 y no está bien. Otro punto bastante que es muy sencillo y no lo siguen, el justificado. Si ustedes no justifican, esto no es un buen trabajo y inclusive puede dar pie a que se piense que no se tomó el tiempo necesario para trabajarlo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y un texto siempre sí o sí debe ir justificado. Es la presentación de ustedes y inclusive puede dar a entender qué tanto esfuerzo le pusieron a un trabajo, ¿no? Entonces yo ya estoy aquí señalando y fíjense, ¿eh? Porque es lo que ustedes no saben hacer. Yo empecé redactando lo que pide el texto, ¿no? Luego yo estoy haciendo un análisis, no nada más qué es lo que dice, ¿no? Hay que interpretar, hay que hacer análisis, no nada más copiar y pegar los números y ahí redactar, ¿no?
ponerle un par de frases para que no se vea muy pelón. Yo ya estoy haciendo un análisis. ¿Qué es lo que sucede? A ver, yo encontré que en 2022 eh, hay un ligero aumento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Hay que investigar por qué. Empiezo a investigar más. Inclusive aquí tomo de la revista Forbes un artículo donde cita al INEGI. Entonces, igual, si ustedes citan alguna revista que tal vez no puede ser tan confiable, hay que tener cuidado. Siempre, bueno, Forbes no es tan informal, pero algunos artículos sí, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. De todos modos, lo importante sería contrastar los datos que señalan ahí con este, con los datos originales, ¿no? Entonces, de Forbes, ellos señalan de tal informe del 2022, entonces me voy al INEGI, checo el informe de 2022 sobre las muertes fetales. Si, si es necesario, yo señalo qué es las muertes fetales, ¿no? Y quién lo dice, ¿no? Para eso sirven las notas a pie de página, porque hay cosas que no quedan tan claras y es necesario definir qué es. ¿Qué más? Entonces continúo con mi investigación, que es lo que les hace falta a todos, una investigación. Bueno, eso es generalizar, pero sí la gran mayoría les hace falta una investigación. Se quedan en este punto nada más, ¿no? Y ya, no hay un análisis. Entonces hago mi análisis, estoy utilizando autores que son, que me ayudan a sustentar las ideas que tengo y que son respaldos académicos y empiezo a jalar, ¿no? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que estoy viendo? Características de mi entidad con lo general, ¿no? Porque si vemos, por ejemplo, las lecturas que exponen los martes, vemos que tal vez es un poco general, ¿no? Porque habla de otro lugar. Tal vez sí se centra en alguna entidad, pero es muy general, ¿no? Entonces hay que ir poco a poco, ¿no? Cómo ir relacionando eso y buscar alguna noticia, algo que nos dé un indicio para contrastar. Y les digo, o sea, les pongo tres puntitos porque precisamente es un texto que continúa y eso no quiere decir que lo copien tal cual o que ahorita todo lo que yo les estoy presentando lo van a copiar y ya lo van a pasar como suyo. Porque si ustedes hacen eso está terrible, ¿no? E inclusive habla de su trabajo y un poco de su ética. Tienen que tener cuidado con eso. Luego, ahora sí, ya pongo la gráfica uno que son los nacimientos, la tendencia de nacimientos. Le pueden poner nacimientos y razón de masculinidad o tendencia, ¿no? De nacimientos. ¿Y de qué año a qué año? La fuente, a ver, ya la mayoría no tiene problemas con esto, pero todavía algunos tienen problemas con la fuente, ¿no? La fuente normalmente va a pie de la imagen. Por ahí he encontrado que lo ponen como nota, que sería el caso de esto. Las notas son para otro tipo de trabajos, ¿no? Más bien para otro tipo de información, no como tal para la fuente de la gráfica. ¿Se puede hacer? Sí, pero entonces ustedes están utilizando un tipo de citación específica que entonces no tiene que estar, por ejemplo, las citas que yo aquí, todas estas citas,
No van aquí, ¿no? No hay cita, entonces no habría citas a cuerpo y todo esto va aquí. El problema con eso, desde mi punto de vista, es que entonces si comenzamos a bajar las citas, queda muy saturado el pie de página cuando necesitamos hacer notas, ¿no? Entonces, si ustedes están utilizando el formato APA para citar, aunque sí se puede poner las citas a pie de página y si lo hacen deben de seguir el mismo formato a lo largo del trabajo, no es lo ideal para este tipo de cita. Para, si ustedes quieren hacer ese tipo de cita a pie de página porque les gusta más, les recomiendo que utilicen mejor el Chicago. El Chicago, a pesar de que también se puede citar en cuerpo, lo usual de Chicago es que se cite a pie de página, ¿no? Ese va a la inversa del app. Pero en el Chicago sí tienen que ahí revisar porque se utilizan algunas locuciones, ¿no? Entonces sí tienen que tener como claro cuando se utiliza el ibidem, ibid y contrástese, confróntese, etcétera, ¿no? Entonces tienen que tener claro cuándo se utiliza cada una de estas palabras para citar. Entonces, desde mi punto de vista y además en las ciencias sociales se ocupa más el formato APA y por ejemplo para las artes, área 4 en general, filosofía y así, se ocupa más Chicago, ¿no? Entonces, también las formas de citar van más relacionadas hacia las áreas en las que ustedes están. Luego ya, entonces tenemos la gráfica y voy a hacer, la primera parte fue nada más lo que señalaba, ¿no? Ahora sí, voy a empezar con lo que es la gráfica uno. ¿Qué es lo que estoy viendo? Bueno, esto aparece así porque lo tomé de mi plantilla, ¿no? Entonces, estoy jalando información que estoy observando aquí en la gráfica. ¿Qué datos estoy observando? ¿Cómo va la tendencia y tal? Lo resalto aquí. ¿Qué sigue después de checar eso? Sustentar las ideas, ¿no? Empezar a presentar ideas, hipótesis y señalar, ¿no? ¿Qué es sustentar y argumentar académicamente todo lo que estoy viendo? Yo estoy interpretando, yo estoy haciendo una abstracción de los datos, pero todo eso tiene que tener un sustento. No nada más hablar de yo creo, yo pienso, no. Y hay que tener cierto también voz de autoridad como escritor. Entonces hay que ser más rigurosos en ese sentido. Y sí, es importante la reflexión de nosotros, sí, pero también hay que utilizar las palabras correctamente y en qué momento y todo precisamente, porque son personas que saben sobre el tema, ¿no? Por eso investigaron, saben sobre el tema y entonces no están hablando desde un yo creo, un yo pienso. Ustedes están hablando desde su interpretación, desde su abstracción de los datos, desde qué están observando, ¿no? Y qué es lo que está pasando de acuerdo a su forma de ver el problema, el fenómeno. Entonces, hay que empezar a escribir correctamente y a trabajar esos puntos. Luego sigue la gráfica 2. Aquí creo que ya no la cambié porque queda muy abajo. A ver, espera. Esta sí, vámonos aquí al Excel.
Y vamos a cambiar un poquito aquí. Me parece que sí lo cambié, pero no se aprecia muy bien. No. A ver, déjenme abrir la otra. Me parece que quedó más, se ve más claro. Si quieren entregar lo que es la gráfica 2, los dos puntos, me parece que se ve más claro, como lo hice aquí en el video anterior, ¿no? Donde quedó, es esta, me parece. Sí, ya no le cambié el título, pero me parece que queda mejor en este formato, en donde sí se aprecian como los movimientos, ¿no? Entonces, en este caso yo sustituiría esta por esta, ¿no? Y ya igual aquí está, tal cual lo que viene en el PDF está aquí, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer sobre esto? Ahora la otra opción que les había dado en el video es hacer una de cada una, ¿no? Para que precisamente no se vea así, ¿no? Ya les señalaba al profe en la clase, cosas que no, como no se deben de entregar, ¿no? Entonces, esto no es, no se distingue demasiado, ¿no? Entonces, esto no, y es esto, ¿no? Podemos hacer una así para que se entienda que es la misma gráfica o estamos haciendo referencia a lo mismo. Le podemos poner gráfica 2A y 2B, ¿no? Porque son parte de la misma. Esta es la otra. Y ya, ¿no? Luego hay que redactar lo relacionado a los valores de la tasa bruta, eso ya lo vimos, y la gráfica, ¿no? Así que sería más o menos la gráfica, las edades, el título, ya ustedes verán cómo la editan. Luego, lo que sigue, ¿no? Bueno, hay que presentar la edad promedio de la fecundidad, luego indicar la pertinencia de las tasas globales. A ver, este punto, acuérdense, les había dicho que no hicimos nada, ¿no? Pero sí está calculado aquí. Me parece que les decían donde prorrotemos los datos, nacimientos y tasas brutas. Aquí está, ¿no? Tasas brutas de natalidad. Y aquí están, hasta los resaltamos. Es el total. Esto ya son tasas brutas específicas. Tasas específicas por sexo, ¿no? De natalidad, tasas específicas de natalidad por sexo. Estas son tasas brutas. Entonces, si ustedes van a meter esto, nada más cuidado. Ya, nos pide para los 4 años que estamos trabajando, que son las únicas que calculamos. Ahora, este cuadro que les propongo, vienen todos los datos que hay que interpretar, ¿no? Los nacimientos, sobre todo las tasas específicas, que es lo que nos pide. Eh, Aquí está la tasa global de fecundidad, la edad promedio para cada año, ¿no? Entonces, formato APA, ya aquí pueden ver cómo está y están todos los años, 19, 20, 21 y 22, ¿no? Aquí vuelve a empezar.
Ya no copie de nuevo las edades porque pues todos son iguales, entonces aunque esté aquí, está perfecto, ¿no? Pero que existen los datos. Esto es lo que yo les propongo entregar. Ya les enseñé en un video cómo voltear la hoja de, aquí la tenemos en vertical, aquí está en horizontal, para que se vea bien la gráfica, la tabla en este caso, cómo se voltea, ¿no? La fuente, yo estoy resaltando los puntos importantes. Y luego el cuadro 2 que es parte de lo que nos pide, las tasas de reproducción. Igual hay que señalar varios puntos. Aquí están, 2019, 20, 21 y 22, ¿no? Formato APA, interpretar cada uno de los valores calculados en términos de características de la población de estudio, es decir, hacer su análisis con lo que ya tienen, de qué conocen de su entidad y hacer las relaciones, ¿vale? Entonces estos cuadros son los que yo les propongo para presentar esto. Si no lo quieren presentar así y tienen otra propuesta con una gráfica, etcétera, o inclusive nada más numéricamente, que a mí en lo personal se me haría muy pesado entregar tantos datos numéricamente, ya será cuestión de ustedes cómo lo entreguen, pero sí tienen que retomar todos los puntos, ¿no? Entonces, ahí está una de las propuestas. Luego hay que presentar otra vez gráficamente o numéricamente, etcétera, como lo quieran hacer. Ahorita les presento el formato de las características, ¿no? Demográficas de las mujeres de 45 a 49 años en el censo de 2020. Entonces, aquí está. Este es el cuadrito que presentamos en el primer video que se les envió sobre natalidad. Este fue realizado por el profesor, entonces chéquenlo. Y ya me parece que no les enseñó el formato terminado, pero sería esto. Igual, todos llevan el mismo formato, formato APA, entonces no hay mayor diferencia, ¿no? Con ningún cuadro. Ya si ustedes lo van a hacer numéricamente uno por uno, pues ya lo realizan, pero sí tienen que hacer las interpretaciones, ¿no? Que lo presenten no significa nada más pegarlo ya, ¿no? Hay que hacer el análisis correspondiente de los números, como lo vienen haciendo con los demás puntos, ¿no? Señalar los puntos relevantes sobre todo, etcétera, ¿no? Ahora, punto importante que falta aquí, la conclusión, ¿no? Todo trabajo que no venga en el PDF por alguna razón que se nos pasó, error de nosotros, sí. No exime de que no de que no se ponga una conclusión, ya que cualquier trabajo de índole académica lleva una conclusión. Ustedes pueden revisar los formatos generales que presenta la UNAM. Tiene unas páginas en donde se presenta cómo se entregan los trabajos formales. eh, Presenta como las características principales generales de un trabajo y vienen las conclusiones. Siempre vienen las conclusiones. Y obviamente señala que esos se pueden modificar de acuerdo a los lineamientos de la materia o del profesor, ¿no? Entonces eso no, que no venga aquí en el trabajo, en este PDF, no significa que no lleve conclusión, ¿no? Entonces, ojo con eso. Llevamos una conclusión y finalmente las referencias, ¿no? Ya si las ponen en una hoja aparte, que es lo ideal, adelante, porque no se está imprimiendo, ¿no? Si se tuviera que imprimir, en mi punto de vista, sí tendría que ir continuo, ¿no? A la conclusión. Pero en este caso podría ir aparte para hacer las diferencias, ¿no? De apartados. Y ya señalan todo su bibliografía. Inclusive pueden revisar varias de esta bibliografía que es referente a la natalidad y que varias no están en las lecturas que se les dejó.
¿no? Entonces, a grandes rasgos, esto es el taller 3, este es el formato de entrega y ya, pues este está un poquito más corto, ¿no? Entonces, hasta aquí llegaría el video.